Habíamos dejado una pregunta pendiente en el bloque anterior. Te había presentado a nuestro invitado, al licenciado Roberto Espinosa Villagrán, que está en el marco de un congreso que se va a estar dictando aquí en la ciudad de Neuquén. Él llega desde México. Lo voy a leer para no confundirme la cantidad de títulos que tiene Roberto, que es un grosso realmente, y es un placer tenerlo acá. Le agradecemos a Marcela Almirón. Licenciado en Psicología, grafólogo con maestría y especialización en recursos humanos, presidente de la Sociedad Mexicana de Grafología Científica y autor de múltiples trabajos de investigación sobre su especialidad, entre tantos otros títulos que tiene Roberto. A quien saludo, le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Roberto? Okay, muchas gracias, Nacho, por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo a tu audiencia. Gracias por vernos, por escucharnos, y también a Magnogestión por la invitación que nos hace aquí a tu bello país, a la Argentina. ¿Primera vez en Argentina? No, ya tengo. ¿En Neuquén? Neuquén es la tercera. Ah, ya basta. Pero no deja de maravillarme. Siempre sorprende. Sí, siempre. Muchas gracias. Roberto, preguntarte primero, recién en el bloque anterior hablábamos un poco de las nuevas generaciones, que sé que es un poco también los temas que abordás y que se van a abordar, sí, claro, en el Congreso. Hablábamos de los baby boomers, los millennials, los centennials, y hablábamos del ámbito laboral, del trabajo, del día a día. Decíamos que la mayoría de nosotros pasa gran parte de su día dentro de una empresa, de una organización, o sea, trabajando. Y pensaba y me preguntaba que cómo hacemos para estar siempre al 100%, dar lo mejor de uno al máximo nivel, tratando de buscar ese equilibrio entre lo físico, lo mental, lo espiritual, lo físico. ¿Es capaz lograr se puede llegar a ese punto de lograr el 100% todos los días? No, sí, claro que se puede. Nosotros en el área de recursos humanos, donde, tengo gran parte de mi experiencia, se procura eso. Sobre todo en la parte de selección de personal, tenemos que analizar, número uno, la vocación. Claro. La vocación es fundamental a la hora de tener esa plenitud en el trabajo, en la vida y en la pareja. ¿Por qué? Si todo se detecta desde cuál es tu orientación de vida, ya tenemos un gran porcentaje de lograr ese equilibrio. Claro. ¿Por qué? Se decía que, por ejemplo, en México hay un 60-70% de gente que no está de acuerdo con su trabajo. O sea, no le gusta. ¿Cuál es el porcentaje? Del 60 al 70%. Es un porcentaje muy elevado. Sí, claro. ¿Y cuál es la cuestión? Que no se preocuparon, no hubo la guía, no hubo algo que te dijera qué es lo que quieres ser cuando seas grande. Ajá. Sí, claro. Los que tuvimos la fortuna de saber qué es lo que queríamos, sí, eso nos hace pues más felices en ese sentido. Claro. Sí, sí. No, discúlpame. Te preguntaba porque pienso a veces y digo, hay mucha gente que lo tiene definido desde muy chicos. Sí, claro. ¿No? Hay gente que lo va definiendo a lo largo de su vida y a lo largo de los estudios. Y hay gente que lo descubre hasta incluso después de haber llegado a una instancia de jubilarse y poder ahí, a partir de ese momento, disfrutar de lo que en algún momento postergó, ¿no? De hecho, eso se llama, en la parte de recursos humanos, se llama la reorientación vocacional. Reorientación vocacional. Sí, o sea, haces un alto en tu vida y ves qué tienes, qué has sido, qué has hecho, y ahora, ¿qué quieres hacer? Claro. ¿A dónde te quieres redirigir en ese sentido? Ajá. ¿Y qué pasa en el medio? ¿Qué pasa a lo largo de nuestra vida? Que no estamos, como que no entendemos o a veces quizás no queremos ver lo que realmente queremos ser, lo que nos gusta. ¿Qué pasa a nivel de sociedad? Pues simplemente te lo voy a resumir en una cosa. Se genera un ambiente de trabajo más tenso, una sociedad estresada. Ajá. Imagínate una persona que tiene que pasar 8 o 9 horas, claro, en un área donde no le gusta. Claro, no. O sea, imagínate que es una tortura. Es una tortura. Claro. ¿Cómo crees que llega a su casa? Mal, cansado, el doble de cansado, ¿no? Frustrado. Claro, frustrado. Entonces, si bien nos va, pues va a llegar a su casa, decimos en México que lo apapachen, ajá, que lo consientan, pues. Claro. Pero si llega todo frustrado, mal encarado y demás,
¿Cuál va a ser la reacción? Pues de enojo, de frustración, los pleitos, más si la pareja no entiende esa situación, pues se vuelve un pleito en ese sentido, ¿no? Claro. ¿Y en qué se va a redundar? En los hijos. Tal cual. Entonces, en México hay algo que se llama ambiente tóxico de trabajo. Y de hecho está así porque inclusive en México acaba de sacar una nueva norma mexicana, que son la NOM 00035, que son factores psicosociales. Sí. Que es cómo medir el estrés de lo que estamos hablando ahorita. Pero ya no es de que si la empresa quiere, es porque lo tiene que hacer. Claro. Que se basa en el diagnóstico organizacional y qué vas a hacer para que generarle ese ambiente favorable y ya no sea un ambiente tóxico. Claro. Y no pase a afectar el grado de salud de la persona a niveles de ansiedad. ¿Estamos preparados, Roberto, a entender, a leer y poder interpretar las conductas de los humanos, de las personas? No, sí, claro, existen todas las herramientas para poderla determinar, Un buen psicólogo, un buen grafólogo, un buen administrador capacitado lo puede hacer perfectamente. Ajá. Y de hecho, hablando de esta norma, pues eso es lo que te dice. La norma te indica que tienes que evaluar a tus empleados para ver si no hay factores laborales que estén afectando esa ansiedad. Claro, somos muy ansiosos, ¿no? Acá en Argentina ni hablar. No, vivimos ansiosos. No sé cuál es la situación allá en México. Estamos peor, Sí. Pero la ansiedad, ¿qué ganamos con ser ansiosos? A nivel fisiológico es liberar el estrés que tenemos con una mala canalización de esa energía. Ajá. No sé si te ha pasado. Yo creo que se te ve que eres una persona que disfrutas mucho tu trabajo. Hasta llegas a un momento que dicen, ¿y por esto me pagan? ¿Me explico? Dices, y por esto me pagan. Todavía me pagan por esto, ¿no? Claro. Y puedes pasar horas y no sientes el tiempo por el disfrute, porque detonas todas las endorfinas que te causan el placer y demás. Entonces, hay veces que estás más tiempo en tu casa. En el trabajo que en tu casa. Claro. Es más, a tu trabajo lo ves como tu casa. Te puedes quedar aquí trabajando, aquí está cómodo y ves acá está cómodo, la verdad que si me quedo a dormir acá no tendría drama. Exactamente, y dices, si todavía me pagan por esto. Claro. Entonces existen todos esos factores que también en las empresas se le llama el salario emocional, que no necesariamente debe de ser un factor remunerado. A lo mejor hay personas sí que están orientados a la parte de la orientación económica y eso es muy válido. Claro. Para eso se trabaja. Claro. Pero hay gente que no, hay gente que el hecho de hacer lo que le gusta, de tener algunos otros incentivos, un ambiente de trabajo favorable, donde haya trabajo en equipo, donde haya ese ambiente laboral propicio. Tenemos ejemplos, ¿no? Empresas norteamericanas vanguardistas que les ponen su resbaladilla y demás, ¿no? Por ejemplo, allá en México me tocó ir a hacer una consultoría a una empresa de capital norteamericano. Llegamos y literalmente le digo a la chica de recursos humanos, oye, ¿dónde es tu oficina? No, aquí cualquiera. Y parecía parecía un Starbucks, Ay, claro. Sí, parecía completamente un Starbucks. Y decía, no, mira, aquí llegas, te sirves el café, te sirves las papitas. Entonces vas a la gente ahí con sus audífonos trabajando. Dice, vamos ahora, ¿quieres sentarse aquí? Y aquí negociamos lo que tengamos que hacer, ¿no? Entonces, totalmente relajado, ¿no? Entonces, completamente un ambiente laboral favorable. Claro. Ajá. Y eso, en tus visitas a la Argentina, ¿lo has visto? Me imagino que trabajarás también con organizaciones o en el tiempo en el que podés estar acá en el país. ¿Has visto alguna realidad similar a esas grandes empresas que tratan de que esas 8 horas o más de trabajo sean realmente agradables? Fíjate que curiosamente, cuando aquí en Argentina no he tenido la oportunidad de visitar las empresas, pero sí he tenido la oportunidad en México de trabajar con empresas con capitales argentinos. Ajá. Allá en México. Entonces, y precisamente la empresa que te platico había... Claro, tenía argentinos, curiosamente. Y de Argentina además tiende como un poquito de las 8 horas de trabajo te trabaja 6. ¿No? Si te puede trabajar 5, te trabaja 5. Ajá. El argentino...
Es y somos así, es la realidad. Yo creo que es condición humana a veces. O sea, cuando no estás bien motivado, Sí. pues no produces lo que deberías de hacer. ¿Y qué es la motivación? Porque la motivación me imagino que depende de las generaciones, también la motivación varía y mucho. Sí. Lo que era el baby boomers, por ejemplo, la motivación quizás era el tener dinero para comprarse un terreno o una casa. Hoy un millennials, la motivación quizás sea trabajar lo menos posible, tener un buen sueldo o un sueldo que le permita de acá a unos meses viajar. Sí, de hecho eso es lo que vamos a platicar en el congreso de este fin de semana, que las motivaciones cambian de acuerdo a la generación, a la persona, ¿no? Entonces, bien como tú lo decías, ¿no? El baby boomers, que son los de posguerra, tienen que, ellos que decían, hijo, debes de tener un trabajo estable, claro, hacer antigüedad y jubilarte. Claro. ¿No? Entonces, eran los pasitos ya se tenía definido tu estilo de vida. Claro. ¿No? Y con la generación actual, con los millennials, no, o sea, son más, tienen un sentimiento de inmediatez. Claro. Sí, yo quiero trabajar en lo que me gusta, que me paguen bien y tener los horarios que yo quiera. Ay, pero es el trabajo perfecto. Sí, claro. Y aparte, que me dejes viajar, ¿no? Claro, tener el tiempo para viajar. Sí, y no tener a veces que cubrir un horario o tener otras condiciones y a veces pues no se puede, ¿no? Claro. ¿Cuál es el mayor desafío que se le presenta hoy a la persona en el ambiente laboral? Yo creo que el mayor desafío es la adaptabilidad. Ajá. Adaptarte a las diferentes, porque hay algo que se llama culturas empresariales. No es lo mismo trabajar, por ejemplo, para una empresa. Yo tuve la oportunidad de trabajar no digo el nombre, pero en una empresa de electrónicos japonesas, sí, con capital japonés, donde los jefes eran japoneses completamente, sí, ¿no? Y casi le tenías que reverenciar como... ¿Ah, sí? Sí, Tanaka-san. Claro. Y así era el respeto. Es más, el jefe iba adelante y nosotros íbamos atrás. O sea, había una diferencia bien marcada, bien, ¿no? Marcada. Entre el jefe y el empleado. Ajá, sí, entonces ahí era como la diferencia. Llegábamos y lo primero que teníamos que hacer era recitábamos los principios de la empresa, nos reuníamos todos el área y hacíamos que repitiéramos los principios de la empresa. Entonces, y así sucesivamente. Entonces era una cultura que me tenía que adaptar. Claro. Si quería estar ahí. Totalmente. Roberto, tengo unos minutos, la verdad que se pasó este bloque rapidísimo, me quedaría mucho más charlando. Pero estaba leyendo lo que va a ser esta jornada de actualización profesional de perfiles criminales a través de la escritura. Y estaba pensando... y digo, ¿cómo, en el caso tuyo, donde manejás la grafología y el ámbito de los recursos humanos, sí, ¿no? ¿Qué pasa cuando se descubre o ese perfil de ese futuro empleado tiene un perfil criminal? ¿Cuál es la metodología que se trabaja dentro de la empresa? Sí, en grafología le llamamos perfiles de riesgo. Perfiles de riesgo, perfecto. Sí, perfiles de riesgo. Yo criminal acá son más exagerados. No, sí, o sea, sí les podrías llamar si no fuera una empresa. Si estamos hablando de un peritaje. Ah, bien, perfecto. Pero en empresa hablamos de perfiles de riesgo, que básicamente tiene que ver con los signos de alerta en la escritura. Es escrito donde vienen signos no deseables para contratar a un personal, ¿no? ¿Y cuál es, por ejemplo, allá, en México, donde vos estás trabajando, cuál es el paso a seguir cuando uno lee un escrito de ese aspirante y descubre estos rasgos de riesgo? Sí, mira, yo tuve la oportunidad de ser primero un ejecutivo de recursos humanos, donde conocí todas las técnicas y herramientas que se conocen en el área de recursos humanos para la evaluación de personal. Posteriormente, cuando di con la grafología, me di cuenta pues, que sí, todo lo demás es bueno, pero la grafología era como más rápida. Claro. Me daba un panorama más amplio de la persona
y no tan tanto tiempo de espera de los resultados, ¿no? Claro, de esperar resultados, tal cual. Entonces así fue como yo me inicié en ese sentido. Posteriormente ya entramos en evaluar gente para la cuestión de integridad, Ajá. de la honestidad. Claro. Ahí fue donde desarrollamos esa parte de los signos de alerta en la escritura. Mira. Combinábamos lo que era la grafología, el lenguaje corporal, la lingüística forense, en algunos casos el polígrafo, que en México está permitido, y la parte de microexpresiones faciales. Entonces, cuando hacíamos el combo, claro. Sí, el combo completo, pues era muy difícil que alguien se nos colara, claro, con algunas malas prácticas. Y cuando no creían en nosotros, decíamos, bueno, vamos a ver, aquí detectamos, no sé, faltas de honestidad. Entonces hacíamos una investigación más profunda con antecedentes familiares, penales, y ahí brincaba. Claro. Entonces, o había gente que alguna vez nos dijeron, no, ¿sabes qué? No, tus técnicas no sirven, contrátame a esta persona. ¿Está bien? Ah, sí, te han dicho sí. Así. Sí, claro, al final de cuentas eres staff, eres orientativo. Claro. Pero lo han pagado muy caro. Impresionante, ¿eh? Sí. La verdad que es un tema interesante, le agradezco a Marce Almirón que lo haya acercado Roberto, que sé que llegó al país, ¿hace cuánto llegó a Neuquén? Horas, ¿no? Nada más, así que Roberto te agradezco también muchísimo. No, al contrario, a ti, Nacho, por el tiempo. Y a propósito, vamos a contarle a la gente, Marce cualquier cosa me corrige, ¿eh? No me quiero equivocar de nada. Esto va a ser en General Roca. Mañana jueves 8 de agosto de 17 a 22 horas en el Hotel Huemul, Belgrano 1479. Va a estar Roberto Espinosa Villagrán. Entonces, ¿se pueden anotar todavía? Sí. ¿Cómo hacemos, Marce? ¿Dónde entramos? Centro Grafológico del Sur, ingresan ahí y le escriben por mensaje privado consultando absolutamente todo, aranceles y demás, pero ya sabes que mañana a partir de las 5 de la tarde en Roca, así que hay certificado de asistencia, imagínate llevarte un certificado de Espinosa. Yo no tengo un certificado ahora por entrevistarte, no. Sí, ahorita ahí lo tenemos, y te lo vamos a firmar. Marce me dice que no. Sí. Qué cosa, Marce, ¿cuándo vuelve? La semana que viene. La semana que viene. Marce es una columnista del programa, todos los viernes está aquí con nosotros, aprendemos muchísimo. Sí, ojalá puedan asistir y para que podamos compartir todas las experiencias que tenemos en ese sentido. Este hombre sabe muchísimo, además, a mí me quedaron muchísimas cosas por preguntarle, pero es realmente muy, muy interesante. Muchas gracias. No, gracias, Nacho, por la oportunidad de estar aquí y un gusto estar en este país que le tengo un gran cariño.